Siendo las 10 de la mañana con un minuto, nuevamente muy buenos días a todos. Nuestro más sincero agradecimiento a todos por su interés y participación. Desde luego, un agradecimiento especial a nuestros ponentes invitados el día de hoy, que estoy seguro vamos a tener una extraordinaria mesa de conversación a este respecto que hemos denominado las agencias regulatorias en tiempos de pandemia, justamente por el valor y el tremendo significado que tiene el trabajo que realizan las agencias sanitarias y en este contexto de impacto global, cómo esas capacidades individuales, ahora potenciadas a través de la colaboración, nos está permitiendo tener grandes y extraordinarios aprendizajes en materia justamente de colaboración entre las distintas agencias, pero también colaboración entre los distintos sectores, el propio sector farmacéutico y en colaboración en conjunta entre los gobiernos, las agencias, el sector productivo, la academia, los grupos científicos, pues todos enfocados a tratar de enfrentar sin duda este enemigo común que nos está impactando, como decía, a manera de forma global y que tiene desde luego importantes repercusiones en el ámbito local. Me gustaría dar la bienvenida a todos ustedes. Está creciendo el número de personas que están uniéndose a esta transmisión, lo cual nos confirma la importancia que está despertando el poder saber en voz de nuestros expertos invitados qué acciones se han venido ejecutando, cuáles han sido esas lecciones aprendidas, esas buenas prácticas que están permitiendo justamente enfrentar de forma conjunta, colectiva, a esta enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2 que vino a transformar la actividad en todo el mundo, ¿no? La actividad, el modelo de trabajo, el modelo de vivir, la forma, la conducta social, todo esto se ha modificado y si hacemos un pequeño alto y miramos hacia atrás, no hace tanto que pasó esto, ¿no? Estamos hablando de algunos meses, en el caso particular de México, declarado el primer caso el 28 de febrero, es en realidad un tiempo corto y sin embargo la transformación ha sido impresionante. Quisiera dar la bienvenida a nuestros ponentes, la doctora Cecilia Acuña de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con sede en México, que nos acompaña, la maestra Ana Patricia Pineda, que es funcionaria de la FDA para Latinoamérica, con sede en México también, al doctor Pedro Franco, que nos acompaña desde un enlace en Europa, en el viejo continente, y que nos va a estar haciendo la presentación justamente de la perspectiva de la industria por parte de la Agencia Europea del Medicamento, cuáles han sido esas acciones que se han aplicado desde esta importante agencia. Y también contamos con la participación de la doctora Patricia Pigola, que nos va a hacer la presentación acerca de una agencia referente en Latinoamérica como es Anvisa, desde la perspectiva también de la industria, cómo se ha venido desarrollando el trabajo de esta agencia, tanto para Brasil, pero también en el alcance internacional. ¿Cuáles han sido estos ejercicios, estos ejemplos, estas decisiones que han estado tomando las distintas agencias en esta perspectiva, insisto, de colaboración? Y finalmente me tomaré el atrevimiento de intentar compartir también con todos ustedes cuáles han sido las acciones que nuestra agencia sanitaria, la COFEPRIS, a través de los distintos mandatos que ha habido, se ha podido tener esta posibilidad de mantener la operación en esta contingencia y cómo encontramos al final en un diálogo entre todos, cómo encontramos esos puntos de coincidencia, esas estrategias comunes, esas buenas lecciones que podemos llevar a cabo para poder sumar estos esfuerzos y en conjunto, insisto, tener esta participación global, pero con un impacto local que estamos necesitando en cada uno de los países para poder combatir de manera más eficiente
esta circunstancia que nos está impactando a todos en el ámbito social, económico, profesional, individual, familiar. A todos los niveles hay impactos y la forma de que este trabajo colaborativo puede aportar importantes lecciones que puedan ser adoptadas y adaptadas a nivel particular para poder tener mejores herramientas y un modelo más eficiente de poder contender con esta circunstancia, que además nos brinda el espacio justamente para poder tener este tipo de interacciones, lo cual nuevamente agradezco a mis ponentes y sin más me gustaría invitar en una primera instancia a la doctora Cecilia Acuña que nos haga favor de, yo voy a estar compartiendo las pantallas, entonces verán un poquito de movimiento de sus pantallas, pero invitar a la doctora Cecilia Acuña que nos haga favor de pues dirigirnos su presentación y estamos a sus órdenes, doctora, para ir coordinando sus láminas. Muchas gracias a todos, bienvenidos y damos formalmente inicio a nuestro foro de las agencias regulatorias en tiempos de pandemia. Adelante, doctora. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, colegas. Buenas tardes para algunos. Muchas gracias por este espacio para conversar de un tema que en realidad ha sido poco abordado en el marco, digamos, de el abordaje, digamos, en el marco del enfrentamiento de la pandemia, al menos en los países de las Américas, que es el aspecto regulatorio, ¿no? Entonces, en este escenario, vamos a conversar unos minutitos respecto de cómo mejorar las capacidades regulatorias en el marco de la salud universal para no dejar a nadie atrás. ¿Por qué decimos que es importante el reliance para no dejar a nadie atrás? Porque es la manera como podemos, en el enfrentamiento de este evento de emergencia internacional y de los que van a venir de aquí en adelante, ¿no es cierto?, fortalecer a aquellas agencias regulatorias que tienen menos fortalezas para poder abordar de manera adecuada, eficiente, el registro sanitario y la farmacovigilancia de los productos que deben disponer en su mercado para poder hacer frente a estos eventos. La siguiente, por favor. Lo primero que hay que constatar es esto que está acá. Estamos frente a un nuevo panorama sanitario global. Y el nuevo panorama llegó para quedarse. Y es muy importante, es extremadamente relevante que todos tengamos claro que aquí hubo un cambio. Un cambio que no ha sido producto solo de las acciones de los seres humanos de los últimos meses, un cambio que se ha venido gestando desde hace ya algunas décadas. En este nuevo panorama sanitario global, el cambio climático ha dejado a millones de personas afectadas por sequías en algunos países y en algunas regiones del mundo y huracanes de creciente potencial catastrófico en otras. La contaminación del aire ha multiplicado el riesgo de sufrir enfermedades respiratorias, de modo tal que ahora tenemos una incidencia muchísimo mayor de enfermedades respiratorias agudas y crónicas. El alza de las temperaturas ha favorecido la proliferación de vectores en territorios donde antes estos no se desarrollaban. Y entonces tenemos, por ejemplo, una mayor letalidad por dengue, porque el dengue está presente ahora con mayor protagonismo en comunidades donde antes no estaba y por tanto el personal de salud no está preparado para enfrentarlo. Por otra parte, el uso poco racional de medicamentos antimicrobianos ha generado un fenómeno de resistencia que tiene el potencial de causar 10 millones de muertes al año a partir de 2050. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos el protagonista de estos días, la invasión de hábitats de especies silvestres y su consumo por parte de la especie humana facilita la aparición de nuevos agentes biológicos de potencial epidémico y pandémico, del cual, ¿no es cierto?, el COVID SARS-2 es uno de sus ejemplos. Entonces, es en este nuevo panorama sanitario global que tenemos que desarrollar nuevos marcos regulatorios y nuevas relaciones entre las agencias reguladoras y entre los países para poder enfrentar estas nuevas condiciones. La siguiente, por favor. Un sistema regulatorio débil tiene una repercusión directa sobre los resultados de salud de las personas. Y ese es otro tema que es fundamental que miremos.
los sistemas regulatorios no son solo aparatos administrativos, digamos, que están allí para permitir a los medicamentos y a los dispositivos médicos entrar a un mercado. En rigor, los sistemas regulatorios son herramientas fundamentales de los sistemas de salud para cuidar y proteger la salud de las personas. Cuando un sistema regulatorio no funciona, tenemos entonces prescripción, dispensación o venta de medicamentos de forma inapropiada, tenemos personas que no toman, no completan su tratamiento, tenemos falta de adherencia, por ejemplo, a medicamentos por problemas de aceptabilidad, por problemas de precio, por problemas de baja calidad de los medicamentos. Tenemos, por ejemplo, estudios que muestran que hasta el 90% de los consumidores en algunas comunidades compran dosis incompletas de medicamentos, haciendo imposible el cumplimiento de sus tratamientos, y que un estimado de 2/3 de los antibióticos mundiales son vendidos sin receta a través de mercados privados no regulados. Esto tiene un impacto directo sobre la resistencia antimicrobiana, y este es uno de los problemas entonces que puede estar afectándonos seriamente en el futuro inmediato. Por otra parte, el efecto adverso de los medicamentos es una de las 10 causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia, por ejemplo en Estados Unidos, con un enorme costo para el sistema de salud. Y finalmente, el uso poco adecuado, poco racional, poco responsable de medicamentos genera un gasto adicional enorme también para los consumidores, para las personas, para las familias y para las comunidades. La siguiente, por favor. En los países en desarrollo, la proporción de pacientes con enfermedades comunes tratados de conformidad con directrices clínicas en la APS es muy baja. Es inferior al 40% en el sector público, un poquito mejor en el sector privado. Pero, por ejemplo, los niños que tienen una diarrea aguda viral por rotavirus generalmente, que reciben la rehidratación oral necesaria, es inferior al 60%, pero más del 40% de ellos reciben antibióticos. Y solo un 50% de los pacientes con paludismo reciben los medicamentos de primera línea recomendados, y hasta un 70% y en algunos casos un 80% de los pacientes con infecciones respiratorias agudas reciben antibióticos cuando estos no están recomendados. Y en este ámbito, en la pandemia de COVID-19, hemos visto cómo esta infección respiratoria aguda grave, ¿no es cierto?, es objeto de diversos esquemas y protocolos de tratamiento que no responden a ninguna evidencia científica probada, en un acto desesperado por parte de algunos prescriptores que inundan a los pacientes en estado crítico con antibióticos, antivirales, antiparasitarios y otros medicamentos que no hacen sino empeorar su pronóstico, porque al problema del manejo intrínseco de la enfermedad tenemos que sumar las interacciones medicamentosas que no se están midiendo, y también tenemos que sumar las reacciones adversas a los medicamentos. Sin ir más lejos, por ejemplo, hace muy poco logramos ya tener la evidencia que plantea que el uso de hidroxicloroquina combinado con acitromicina para el manejo del COVID-19 genera tantos efectos cardiotóxicos, básicamente por un alargamiento del segmento ST, que sus efectos adversos son mayores al beneficio que eventualmente podría tener este conjunto de medicamentos sobre la enfermedad. Beneficio además que no se ha demostrado. Y sin embargo, existen múltiples equipos médicos en este país y en otros que siguen utilizando hidroxicloroquina con acitromicina para el manejo de los pacientes críticos, y también en el primer nivel de atención para el manejo de pacientes con síntomas leves o moderados de COVID-19. La siguiente, por favor. El acceso, por tanto, a medicamentos y vacunas seguras, eficaces y de calidad representa uno de los metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, de hecho es la meta 3.8. Alcanzar la salud universal implica el acceso oportuno a estos medicamentos. Pero para ello, digamos, y para cumplir la agenda de la salud universal, el acceso a medicamentos tiene que ser un acceso a medicamentos seguros, eficaces, asequibles, de calidad comprobada y en el marco de protocolos estandarizados de manejo clínico. La siguiente. En este ámbito, los sistemas regulatorios son un elemento fundamental para el buen funcionamiento del sistema de salud y para el manejo, además, de estos eventos de salud pública mundial.
La Autoridad Reguladora Nacional tiene un rol en todas las funciones del sistema de salud en estos eventos. En términos de liderazgo y gobernanza, la Autoridad Regulatoria Nacional debe representar adecuadamente una política nacional de medicamentos y dispositivos médicos y debe aplicar una regulación eficaz en el contexto de estos acuerdos institucionales. Por ejemplo, de nuevo en el caso de COVID-19, es a la Autoridad Regulatoria Nacional a la que le compete establecer los marcos dentro de los cuales se van a utilizar el arsenal disponible de medicamentos y dispositivos médicos para que los proveedores de servicios de salud puedan enfrentar esta pandemia como personal de primera línea, digamos, tratando a los pacientes. Desde el punto de vista de la prestación de servicios, entonces, la Autoridad Reguladora Nacional debe proporcionar estos lineamientos normativos, este faro, como muy atinadamente nos ponen, digamos, los colegas de AMIF, en cada paso del ciclo de la vida de estos productos, mediante la aplicación de procesos básicos de manera sólida que le den garantía a los prescriptores de que los medicamentos que están usando son seguros, eficaces y de calidad. Debe existir un sistema de información fiable por parte de la autoridad regulatoria, que además sea transparente y además recoja información, la contraste y la notifique de manera también transparente a las otras autoridades regulatorias del mundo. También a los gobiernos, por supuesto, y a los prescriptores. En términos de los productos mismos, la misión fundamental de la autoridad reguladora es proporcionar la mayor garantía, de manera tal de que todos sepamos que estos medicamentos se diseñan, se fabrican, se distribuyen y se utilizan con productos sanitarios de calidad. Y finalmente, desde el punto de vista del personal sanitario y del financiamiento, la autoridad regulatoria debe, de una manera imparcial, desarrollar su tarea sin ningún tipo de influencia por parte de ningún actor interesado y debe proporcionar sus servicios teniendo en cuenta siempre que sus servicios son un pilar fundamental para proteger la salud y la vida de la población. La siguiente. Por tanto, las autoridades reguladoras nacionales juegan un rol crucial durante todo el ciclo de la vida de un producto, y en este caso quisiera destacar el tema de la farmacovigilancia. Desde el punto de vista del enfrentamiento de una pandemia para la cual no tenemos estrategias curativas, ni tampoco tenemos vacunas, estrategias preventivas eficaces, entonces la farmacovigilancia es fundamental. Y adquiere un rol fundamental porque mediante ella podemos conocer cuáles son los efectos, las reacciones adversas que estamos teniendo a los medicamentos que estamos utilizando para el abordaje de este evento de salud pública, y también cuáles son aquellos medicamentos que tienen un margen de seguridad tal que podemos seguir utilizándolos y que además muestran ser eficaces. En este ámbito, entonces, en el enfrentamiento de esta pandemia y de las que vendrán, es fundamental recordar que la farmacovigilancia debe ser un instrumento de la autoridad regulatoria, pero también de los prescriptores y de los gobiernos, de la industria, para saber cuáles son aquellos instrumentos terapéuticos eficaces con los que contamos y cuáles son esos otros que ya no tenemos que recomendar porque han demostrado no tener eficacia o no cumplir con el margen de seguridad. La siguiente, por favor. En este ámbito, entonces, un sistema regulatorio nacional eficaz y eficiente es un componente esencial de cualquier sistema de salud resiliente. Entendemos por sistema de salud resiliente aquellos sistemas de salud que son capaces de responder frente a las necesidades cambiantes y al incremento brusco y significativo de la demanda debido a eventos de salud internacional, debido a conflictos bélicos, debido también a desastres naturales. Sin embargo, no todos los países disponen de estas capacidades técnicas, institucionales y financieras, ¿no es cierto? Y de acuerdo a datos de la OMS, solo un 25%, un 26% de los Estados miembros de la OMS poseen un sistema regulatorio capaz de hacer frente a estos eventos, digamos, de manera tal de aportar fortaleza al sistema de salud para que éste sea resiliente. Otro elemento que se adiciona es que la globalización de los mercados de productos médicos ha impulsado a los sistemas regulatorios a actuar también internacionalmente para asegurar la seguridad, calidad y eficacia de los productos en un tiempo real. La siguiente.
¿Cuáles son los desafíos que nos presenta tanto la situación epidemiológica como el actual escenario de producción de medicamentos y dispositivos médicos en el mundo? El tema de la globalización de la manufactura y las cadenas de suministro es un desafío que ha quedado clarísimo en esta pandemia. No solo tenemos el desafío de que existe un mercado global de los medicamentos frente a los cuales las autoridades regulatorias entonces tienen que responder de manera global, sino que esta pandemia ha dejado muy claro que cuando los países que tienen la mayor parte de las cadenas de distribución, de manufactura y distribución de las materias primas, entonces todo el mundo está en riesgo de quedarse sin medicamentos. Un ejemplo muy real de esto es que cuando la pandemia azotó, digamos, a China y ahora está golpeando a la India, esto ha generado una disrupción monumental en las cadenas de manufactura y distribución de medicamentos, no solo en esos países, sino en todo el mundo. Por otra parte, tenemos una proliferación de medicamentos nuevos y complejos y otras tecnologías sanitarias que es muy importante regular, no solo desde el punto de vista normativo, sino también para saber si estas pueden ser útiles para poder manejar estos eventos de salud pública internacional. Por ejemplo, todas las tecnologías digitales, el poder comunicarse con las personas por sus teléfonos celulares, hacer la trazabilidad, por ejemplo, de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 y de las otras enfermedades infectocontagiosas que van a venir, a través de los teléfonos celulares de las personas, plantea enormes oportunidades, pero también enormes desafíos éticos respecto de la privacidad de estas personas. Por otro lado, la necesidad de mejorar el acceso a medicamentos seguros y asequibles en un contexto de recursos de salud escasos es otro desafío muy grande. Y finalmente, la necesidad de hacer más con menos. Esto plantea entonces el mandato, ¿no es cierto?, de colaborar entre las agencias y aprovechar los pocos recursos que tenemos entre todos los países. La siguiente, por favor. En ese ámbito, entonces, hay dos resoluciones que han sido, diría yo, no solo pioneras, sino que han sido de alguna manera premonitorias en términos de poder prever lo que iba a ocurrir en el mundo y lo que tenemos instalado en este momento. Estos fueron la resolución CD 50R9 del año 2010 de los Estados miembros de la OPS y la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud 6720 del año 2014. Ambas instan a los Estados miembros a que fortalezcan y evalúen sus capacidades regulatorias, que utilicen los resultados de la calificación y designación de las autoridades regulatorias de referencia regional y de referencia global, como un pilar para fortalecer el desempeño de autoridades regulatorias menos fortalecidas, para promover el intercambio y la cooperación técnica entre los países y también para evaluar sus sistemas regulatorios y acelerar los esfuerzos mundiales de manera tal de actualizar el Global Benchmark Tool, la herramienta de OMS para la evaluación de capacidad de los sistemas regulatorios. La siguiente. Estas resoluciones ponen la semilla para la colaboración entre las agencias, pero este es un proceso que ya se venía dando. Entonces, en este proceso podemos distinguir tres etapas, y así lo vemos desde la OPS-OMS. Este proceso colaborativo, ¿no es cierto?, empieza con la armonización, sigue con la convergencia, y finalmente avanzamos hacia el reconocimiento mutuo, hacia lo que llamamos Reliance, que ahora tenemos un nombre más largo que ya les voy a contar. Entonces, este proceso de construcción, de confianza, de trabajo común con las agencias, es un trabajo que se ha venido dando en distintas partes del mundo, notablemente en la región de Europa y también en la región de las Américas, en Europa finalmente cristalizando en la EMA, que es muy buen ejemplo de colaboración, y en la región de las Américas en la Red PARF, que es la Red para la Armonización de las Autoridades Regulatorias. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las diferencias entre la armonización, la convergencia y el desarrollo, ¿no es cierto?, de confianza, de reliance y de reconocimiento de las otras autoridades regulatorias? En la armonización asegura que un mismo producto es regulado de la misma manera y requiere acordar procesos y estándares comunes. El ICH es un ejemplo muy bueno de armonización. La armonización es un proceso largo,
que requiere un alineamiento de los marcos jurídicos y administrativos en muchos casos de los países, y por tanto es difícil de conseguir. Entonces, las autoridades regulatorias descubrieron, y descubrimos con ellos a lo largo del tiempo, que podíamos orientarnos ya no tanto a los requerimientos regulatorios, digamos, legales, sino más bien a obtener iguales resultados. Y esto le llamamos convergencia. Si bien la armonización se enfoca en acordar procesos y estándares comunes, ¿no es cierto?, la convergencia se enfoca a obtener resultados comunes mediante requerimientos regulatorios que no necesariamente son iguales, pero que sí son similares. Y estos estándares y procesos regulatorios similares crean un entorno predecible y consistente que le permite a las autoridades regulatorias entonces compartir de manera creciente información y también incursionar en algunos procesos de mayor confianza, como la homologación de los registros sanitarios. Y en este proceso de construcción de confianza entre las autoridades regulatorias, entonces, vemos una tercera etapa, que es el Reliance, en que la Autoridad Regulatoria Nacional considera las evaluaciones realizadas por otras autoridades regulatorias para tomar sus propias decisiones, pero retiene la responsabilidad sobre estas decisiones. Entonces, estos son los dos principales elementos de esta etapa que le llamamos Reliance. El considerar evaluaciones realizadas por otras autoridades regulatorias para las decisiones propias, al mismo tiempo reteniendo responsabilidad sobre las propias decisiones. En este ámbito, las autoridades regulatorias comparten información de manera regular, hay un reconocimiento de las capacidades del otro, hay un trabajo colaborativo permanente, hay una distribución de tareas entonces. Yo como autoridad regulatoria de un país no tengo que hacerlo todo, puedo confiar en que la autoridad regulatoria, ¿no es cierto?, de la otra región, del otro país, de la otra zona geográfica, hace otras tareas que yo adopto, porque algunas de las que estoy haciendo yo también pueden ser adoptadas por otros. Y por tanto evita la duplicación de esfuerzos y reduce muchísimo la carga de trabajo de las autoridades regulatorias, a la vez que mejora la armonización, digamos, entre los distintos esquemas de abordaje regulatorio de los países. La siguiente. ¿Cuáles son los principios y elementos críticos entonces que guían las actividades de Reliance? Son estos que están aquí, no los vamos a leer, pero los vamos a mencionar. Son la soberanía, la transparencia, la uniformidad en la utilización, ¿no es cierto?, de los procesos, las evaluaciones y las decisiones específicas, las bases legales y las competencias. El tema de las competencias lo voy a mencionar porque es fundamental. Las autoridades regulatorias que utilizan, que están en el sistema Reliance, requieren construir competencias necesarias para el proceso de toma de decisiones que asegure una adecuada implementación, y aquellas autoridades regulatorias que son confiables, digamos, deben poseer y mantener ciertas competencias mínimas de manera estricta en áreas definidas. Y estas competencias deben ser establecidas mediante procesos y estándares transparentes. La siguiente. Entonces, nosotros vemos que en esto de construir capacidad regulatoria, y dado el problema que tenemos que solo un 26% de los países del mundo tienen las capacidades, los estándares mínimos, digamos, para poder establecer adecuados sistemas regulatorios, este camino conjunto de confianza creciente y de colaboración creciente entre sistemas regulatorios y entre agencias regulatorias es un camino que tenemos que recorrer, particularmente si nos vamos a seguir enfrentando en este nuevo panorama sanitario global a eventos de salud pública de importancia internacional, frente a los cuales en muchas ocasiones no vamos a tener, como no tenemos ahora, estrategias terapéuticas. Y por tanto, vemos nosotros que tenemos que seguir algunos pasos, ¿no es cierto?, que están allí, algunos pasos de monitoreo continuo, ¿no es cierto?, de proveer soporte adecuado técnico y apoyo técnico a las autoridades regulatorias, ponernos algunos estándares, digamos, para alcanzar algunos benchmarks, adoptar una misma herramienta de evaluación, que nosotros proponemos que sea esta herramienta de evaluación global, y finalmente, entonces, descubrir cuál es la coalición de intereses y de
agencias regulatorias interesadas que pueden incurrir en esta relación de reliance. Y para poder incurrir en esta relación de reliance, en términos de las competencias, entonces necesitamos un listado de autoridades regulatorias que antes se llamaban de cumplimiento estricto y que ahora le llamamos autoridades regulatorias globales, ¿no es cierto?, de confianza global, que son aquellas que las otras autoridades regulatorias del mundo pueden mirar para poder confiar en sus procesos y poder adoptar las decisiones que estas autoridades regulatorias globales de confianza global adopten. La siguiente. En este ámbito, entonces, el reconocimiento es un eje fundamental. El reconocimiento se considera como una forma de utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones, y la OMS define el reconocimiento como la aceptación sistemática por la autoridad regulatoria de una jurisdicción de las decisiones regulatorias de otra autoridad reguladora. El reconocimiento indica que la comprobación de la conformidad con los requisitos regulatorios del país A es suficiente para cumplir con los requisitos regulatorios del país B. Y este reconocimiento puede ser unilateral o puede ser multilateral. Y puede también haber reconocimiento mutuo. Entonces tenemos estos tres escenarios. Un reconocimiento unilateral, de una autoridad regulatoria, digamos, que confía en otra. Un reconocimiento multilateral entre varias autoridades regulatorias y un reconocimiento mutuo. Estas distintas formas de cooperación requieren el establecimiento de marcos jurídicos sólidos. Y en ese sentido nosotros recomendamos que se empiecen a revisar los marcos regulatorios para empezar a establecer estos nuevos marcos jurídicos, porque los vamos a necesitar cada vez más en el futuro. La siguiente. Nos parece que un ejemplo muy interesante, por ejemplo, de establecimiento de reconocimiento multilateral es el sistema europeo, del cual no me voy a detener porque hay una colega, entiendo que es de la EMA, que va a hablar probablemente de este sistema, ¿no es cierto?, de reconocimiento mutuo. La siguiente. El programa de auditoría única de dispositivos médicos, por ejemplo, es otro ejemplo de, esta vez, no de un sistema multilateral, sino de un programa más bien bilateral para algunos países y sin necesariamente reciprocidad mutua, en el cual las decisiones de algunas autoridades regulatorias son utilizadas por las de otras jurisdicciones, y las organizaciones de auditoría se efectúan con una auditoría regulatoria única de un fabricante de dispositivos médicos que cumple requisitos pertinentes de todas las autoridades regulatorias participantes. En este caso, por ejemplo, una autoridad regulatoria hace la auditoría y las demás adoptan la decisión. En la siguiente. Hay un tercer ejemplo muy interesante que son estos programas no armonizados de utilización de decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones. Y aquí los países del CARICOM nos dan este ejemplo, digamos, en que muchos estados pequeños de la Comunidad del Caribe no tienen recursos ni capacidad para efectuar regulaciones completas de medicamentos por cuenta propia, y utilizan entonces el sistema regulatorio del Caribe como mecanismo regional de toma de decisiones para adoptar las decisiones regulatorias de otras jurisdicciones, de modo tal de desempeñar de manera más eficiente su función de registro sanitario y de autorización de comercialización. En este sentido, entonces, por ejemplo, después que se formula una recomendación, se solicita a los Estados miembros de CARICOM que tomen una decisión respecto a esta autorización de comercialización en un plazo de 60 días, y todos toman entonces una decisión confiando en la autoridad regulatoria de otra jurisdicción que hizo la evaluación. La siguiente. Y finalmente, entonces, quisiéramos contarles que en octubre del año pasado, la red PARF se reunió, la red de armonización de autoridades regulatorias y de armonización para la regulación farmacéutica de la región de las Américas, se reunió para conversar de estos temas y emitió unos ciertos principios relativos a la utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones. Nuestra primera recomendación entonces es que en vez de utilizar reliance, adoptemos el uso de la frase utilización de las decisiones regulatorias de otras jurisdicciones para denominar a esta colaboración. Se recomienda
difundir a los Estados miembros esta nota conceptual sobre principios para facilitar sus decisiones y aumentar su eficiencia regulatoria, considerar la posibilidad de seguir los principios propuestos, recomendar la inclusión de disposiciones o cláusulas relativas a la utilización de las decisiones de autoridades regulatorias de otras jurisdicciones y mejorar las capacidades regulatorias comunes. En este sentido, entonces, es muy importante, frente a la epidemia de COVID, que las autoridades regulatorias de los países menos fortalecidos puedan encontrar en autoridades regulatorias de confianza global un faro, una luz que les apoye en sus decisiones regulatorias respecto del ingreso al mercado de aquellas estrategias terapéuticas que pueden servir para abordar la pandemia, pero también que puedan confiar en las decisiones regulatorias de otros respecto de la farmacovigilancia, respecto de las notificaciones de reacciones adversas, de manera tal que puedan de manera expedita cancelar el registro sanitario, por ejemplo, de un medicamento que está generando más daño que beneficio. Porque aquí, y con esto termino, no nos podemos olvidar que el fin fundamental de todos estos procesos de armonización, de convergencia, de regulatoria y de utilización de las decisiones regulatorias de otras jurisdicciones, no es otro que avanzar hacia salud para todos, hacia salud universal, sin dejar a nadie atrás. La siguiente, por favor. Porque lo que queremos es salud universal para todos, para todas, en todas partes, con las mismas oportunidades, con los mismos beneficios y sobre todo con las mismas estrategias para los ricos, para los pobres, para los países del hemisferio sur, para los del hemisferio norte, para todo el planeta. Muchas gracias. Doctora Acuña, muchísimas gracias por su participación. Desde luego nos brinda excelentes temas y puntos para reflexionar, para poder conversar hacia el final de nuestra sesión virtual, pero también para tener en cuenta para de aquí en adelante, ¿no? Desde luego toda esta experiencia que se ha venido generando en el trabajo colaborativo cobra una mayor relevancia, una mayor importancia en condiciones como las que estamos viviendo. Y por eso, además de agradecerle, me gustaría en este momento también invitar a la maestra Patricia Pineda, Patti, de la oficina de la FDA para Latinoamérica, a que nos haga favor de compartir su presentación. En este momento estoy cargándola y adelante, maestra Patti, por favor. Muchas gracias, Fernando, y gracias a la MIF por la invitación para participar en este foro y darnos la oportunidad de presentar sobre las herramientas regulatorias que tiene la FDA para responder a las emergencias. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Ok. Si el secretario del Departamento de Salud declara una emergencia, la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos tiene previstas ciertas autoridades que van a permitir al comisionado de la FDA, entre otras cosas, autorizar el uso de emergencia de un producto médico. Por ejemplo, puede ser un producto médico que no esté aprobado, como en el caso de los ventiladores de nuevo desarrollo, o un uso no aprobado para un producto que ya ha sido aprobado. Por ejemplo, un medicamento aprobado para tratar una enfermedad dada y que ahora se autoriza para el tratamiento del COVID-19. ¿Okay? Además, también nos permiten otros actos de autoridad, como el extender fechas de caducidad de un producto elegible y aprobado por la FDA, principalmente en el marco de las reservas de productos médicos. En otros casos, también se contempla la extensión de requisitos como el registro de establecimiento o el listado de productos, entre otros. El proceso general para solicitar una autorización de uso en emergencia y la información que se recomienda presentarle a la agencia está detallada en la guía que pueden encontrar en este vínculo que les dejo en la pantalla. Y nos vamos a enfocar un poquito en esta presentación a las autorizaciones de uso en emergencia. Si me pasas la que sigue, por favor. Listo. Hay
3 condiciones establecidas para que el comisionado de la FDA pueda declarar una autorización de uso en emergencia y detonar todo el proceso en la agencia, ¿ok? Primero, se debe demostrar que la enfermedad o condición a tratar es seria que amenaza la vida, ¿ok? Segundo es que basándose en toda la información científica que haya disponible en ese momento, el beneficio potencial de este producto para tratar, curar o mitigar la enfermedad en cuestión sobrepasa los riesgos potenciales derivados de su uso. Y tercero, que no haya una alternativa aprobada adecuada y disponible para el producto en cuestión. Entonces, ¿a qué sigue, por favor? Ok. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en el beneficio potencial? Ese es un punto súper importante que quisiera comentarles. Como ustedes saben, típicamente la agencia tiene diferentes trámites para aprobar o autorizar un producto médico y la información que se solicita es diferente dependiendo del producto. Por ejemplo, en el caso de dispositivos médicos nuevos o de alto riesgo y medicamentos innovadores, se requiere demostrar la seguridad y la eficacia del producto, por lo que la cantidad de información y tiempo para evaluar esta información es mucho mayor. Por otro lado, tenemos el caso de medicamentos genéricos o dispositivos que son similares a los que ya están en el mercado. Para ello se requiere información que nos dé evidencia de bioequivalencia en el caso de medicamentos genéricos o de equivalencia sustancial en el caso de dispositivos médicos. Es claro que en ambos casos la cantidad de información y el tiempo requerido para revisarla es menor. Sin embargo, en una situación de emergencia, estas vías no son lo suficientemente rápidas para tener disponibles los productos críticos, sobre todo en el caso de enfermedades que se desarrollan muy rápido, que son altamente contagiosas y que tienen un alto nivel de letalidad. Por tanto, la agencia echa mano de las autorizaciones de uso en emergencia, para las que la información solicitada tiene como objeto proveer evidencia de efectividad potencial. Como decíamos, se hace una evaluación efectividad potencial contra riesgo potencial. Y gracias a esta flexibilidad que tienen las autorizaciones de uso en emergencia, la agencia tiene la posibilidad de modificarlas o retirarlas dependiendo de la información que se vaya obteniendo a lo largo de la emergencia. Por ejemplo, como mencionaba Cecilia, es muy importante la parte de farmacovigilancia en una emergencia. Nosotros tenemos mecanismos para ir recibiendo y concentrando los eventos adversos o algunos problemas de comercialización y con base a ellos podemos ya sea retirar productos de una autorización de uso en emergencia, incluirlos o modificar las condiciones bajo las cuales se deben ir utilizando estos productos durante la emergencia. ¿Me pasas a que sigue, por favor? Ok. Es por lo anterior que las autorizaciones de uso en emergencia nos permiten de una manera más ágil tener productos médicos disponibles para atender la emergencia. Y como ya expliqué, se emiten solamente para aquellos productos que son críticos y necesarios para la emergencia. En el caso del COVID-19 se identificaron como productos para los que se declararía la autorización de uso de emergencia, ventiladores, pruebas in vitro, tanto moleculares como serológicas, respiradores filtrantes y algunos medicamentos, entre otros muchos productos. Cada una de las autorizaciones de uso en emergencia que se publican por la agencia establece cuáles son los productos a los que aplica la autorización y establece también los requisitos y estándares que deben cumplir los mismos con base al riesgo, complejidad e intención de uso para demostrar que son seguros y que se van a desempeñar de una manera eficaz. Por ejemplo, rápidamente, en el caso de cubrebocas, existen los cubrebocas que no son para uso médico, esos no están dentro de la autoridad de la FDA, entonces estos tal cual se pueden importar o se pueden comercializar. Cubrebocas que son de uso médico, pero que no son para uso en cirugía y que no requieren una barrera impermeable. A eso se les hace una excepción de ciertos requisitos. Para los que se utilizan en cirugía o que son filtrantes, se les vayan añadiendo diversos estándares para que nosotros podamos flexibilizar, facilitar, sin sacrificar la efectividad de los productos o la seguridad de estos productos en el marco
de una emergencia. ¿Ok? El siguiente, por favor. Algo muy importante es reiterar que aun cuando se solicita evidencia de seguridad y eficacia potencial para incluir un producto en la autorización de uso de emergencia, esto no significa que el producto ha sido aprobado por la FDA. Por eso se solicita que se informe expresamente a los usuarios, a los pacientes y personal médico el hecho de que el producto no ha sido aprobado por la FDA. Para lo cual, en la autorización de uso de emergencia se establecen condiciones, entre las que se encuentra que en el etiquetado y cualquier material sobre el producto autorizado no se sugiera o declare que el producto es seguro o efectivo para la prevención o tratamiento del COVID-19. Asimismo, se pide incluir una leyenda de que el producto no está aprobado por la FDA. ¿Ok? En cuanto a publicidad, esta debe observar las condiciones específicas que se establecen en la autorización de uso de emergencia y, por ejemplo, se puede requerir lo mismo que para el etiquetado, incluyendo además el indicar que el producto sea autorizado por la FDA bajo una autorización de uso en emergencia y solamente está autorizado en tanto exista la declaración de emergencia en la que se basó la autorización de uso en emergencia. Una vez que termina la emergencia, esas autorizaciones quedan sin validez. ¿Ok? El Departamento de Salud notifica con anticipación sobre el cierre de la emergencia y la FDA tiene toda la intención de trabajar en conjunto con los fabricantes, con los comercializadores, para trabajar en un programa de disposición de estos productos o un programa para que ellos puedan someter los requisitos que se flexibilizaron durante la emergencia y se pueda aprobar o autorizar de acuerdo a los procedimientos normales de operación de la agencia. Entonces, la que sigue, por favor. Ok. Las autorizaciones de uso de emergencia también establecen aquellos requisitos que se estarían exceptuando, es decir, aquellos que típicamente se solicitan, pero que en situación de emergencia se exentan. Por ejemplo, en el caso de productos que ya han sido aprobados por la FDA, pero que se están modificando para cumplir con los estándares establecidos en la autorización de uso en emergencia, no se requiere que el fabricante realice el trámite formal de modificación a la 510K, que haciendo un símil con lo que tenemos aquí en México sería, no se les requiere presentar el trámite de modificación al registro sanitario, ¿ok? Por ejemplo, ventiladores, los ventiladores que ya están aprobados, que ya tienen una 510K y que tiene que modificarse el motor para poder tener proveedores y cumplir con la demanda, ese cambio de proveedor del motor no se va a requerir que se haga una trámite formal de modificación a sus 510K que ya tenía, ¿ok? Simplemente se manda la información a la agencia informando la modificación para poderla realizar de una manera rápida y mantener la producción continua. Otro ejemplo es aquellos productos que no han sido aprobados por la FDA, para los que no se requiere que realicen el trámite de 510K formal. Se les requiere que presenten la información bajo lo establecido en la autorización de uso en emergencia solamente. O para aquellos fabricantes para los que sería la primera vez que comercializan sus productos en los Estados Unidos, no se les requiere el registro de establecimiento o el listado de productos ante la agencia. Además de la excepción de ciertos requisitos y el menor volumen de información solicitada, los tiempos de respuesta son más cortos, ya que la agencia está priorizando la atención a las solicitudes de autorización de uso en emergencia. ¿Okay? Asimismo, se publican los listados actualizados de todos los productos que han sido incluidos o retirados de la autorización de uso en emergencia, lo que facilita al usuario el identificar los productos disponibles o aquellos que han sido retirados para que puedan tomar acción de acuerdo a lo que ellos han estado comprando o puedan identificar aquellos productos que pueden comprar y están disponibles para ello. ¿Me pasa al siguiente, por favor? Ok. Ahora, cambiando un poquito de las autorizaciones de uso en emergencia. Vamos a hablar de los documentos guía, que es otra de las herramientas que tenemos en la agencia ahora.
Aun cuando las autorizaciones, como ya les expliqué, para uso de emergencia son bastante descriptivas en cuanto a su alcance, el objeto, las condiciones, los requisitos, también se están desarrollando documentos guía. La FDA está comprometida a proveer recomendaciones, guías, apoyo técnico de una manera oportuna, lo que incluye el aclarar lo que la agencia espera en cuanto a los requisitos regulatorios establecidos, para lo cual la agencia publicó los procedimientos a través de los cuales se estarían emitiendo documentos guía relacionados con la respuesta a la emergencia del COVID-19. Esto nos permite la diseminación rápida de las recomendaciones y políticas que está aplicando la FDA relacionadas con el COVID-19, tanto a la industria como al personal de la agencia, porque es muy importante que todos estemos en la misma página. ¿Ok? A la fecha se han emitido 45 documentos guía en materia de políticas, transparencia, flexibilidades regulatorias para poder enfrentar la pandemia. Y cubren temas sobre productos para diagnóstico, equipos de protección personal, plasma convaleciente, ensayos clínicos, sanitizantes de manos, telemedicina, entre muchos otros productos. Y ustedes los pueden encontrar y revisar en el vínculo que dejo en esta diapositiva. Entonces, el siguiente, por favor. Además de la parte de evaluación y autorización, la FDA también trabaja en otro frente que es el monitoreo de los productos en el mercado. Este monitoreo nos permite, por un lado, identificar señales que indiquen un posible desabasto de productos, no solamente aquellos necesarios para tratar la emergencia, sino también aquellos productos médicos que se han visto afectados por las interrupciones en las cadenas de suministro. Una vez identificadas estas señales, se echan a andar los procedimientos para evitar en cuanto sea posible ese desabasto. Por otro lado, el monitoreo nos permite identificar también aquellos productos que están declarando que tratan, diagnostican, previenen o curan el COVID-19 y a la fecha hemos encontrado de todo. Hemos encontrado desde suplementos alimenticios, productos homeopáticos, productos con cannabidiol, con planta coloidal, herbolaria, derivados de cloro, etc. Al momento hemos eliminado 260 productos de diversos sitios de Internet y se han emitido 56 cartas de advertencia a comercializadores y fabricantes de productos que no han sido aprobados ni autorizados para tratar el COVID-19. Entonces, ¿a qué sigue, por favor? Ok. La agencia también está comprometida con transparencia y comunicación constante, tanto con la industria como público en general, para lo cual aprovechamos todas las herramientas que tenemos disponibles. Por ejemplo, en el caso de las pruebas de diagnóstico que han requerido aclarar o que hemos recibido muchas preguntas sobre cómo se aplica la autorización para uso en emergencia, hemos tenido reuniones informativas semanales. Estas reuniones informativas son abiertas al público, pero están enfocadas a fabricantes y desarrolladores de pruebas diagnósticas para que ellos puedan preguntar directamente a la agencia y a los expertos dentro de la agencia para aclarar sus dudas, ¿ok? Además, este también es un espacio que la agencia utiliza para presentar las actualizaciones a las políticas de emergencia si es que hubiese alguna durante esa semana. Todos los materiales y las transcripciones de estas reuniones semanales se publican también en la página para su consulta posterior en caso de que alguien no haya podido participar o para tener de primera mano la información. ¿Okay? También tenemos en nuestra página de internet secciones de preguntas frecuentes que se actualizan constantemente con aquellas preguntas que la agencia recibe de usuarios, de médicos, de otras agencias regulatorias, perdón. Estos también están disponibles en español y cubren información para industria, prestadores de servicios de salud y público en general. Además tenemos una especie de blogs que son actualizaciones para los consumidores, en donde se presentan temas de interés de una manera muy fácil de entender para el público en general y que ellos sepan lo que está pasando durante la emergencia y cuáles son los productos que pueden utilizar y también advertirles sobre productos fraudulentos. ¿Okay? Se tienen además seminarios virtuales
para los temas de la agencia, que la agencia considera se requiere un espacio para presentar consideraciones de la agencia, así como aclarar las dudas de la industria. Por ejemplo, el presentado sobre impresión 3D hace 2 o 3 semanas. Y como último ejemplo, los Daily Roundup, que es un concentrado de toda la información diaria sobre acciones que realiza la agencia. ¿Okay? Si quieren consultar esta información y mucha más que está bien detallada, les dejo este vínculo a la página especial que se abrió sobre COVID-19. La siguiente, por favor. Ok. Es importante reiterar en este punto que la autoridad para emitir las autorizaciones de zona de emergencia, para flexibilizar los requisitos o establecer políticas de aplicación de la ley, se encuentra ya establecida en la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Por tanto, la agencia tiene ya establecidos procedimientos para operarlas. Esto agilizó el proceso en general y ayudó a disminuir tiempos de respuesta. Finalmente, me gustaría enfatizar la relevancia de mantener un diálogo abierto y continuo con otras agencias regulatorias. Esto nos permite compartir información en tiempo real sobre productos y alternativas, así como los abordajes regulatorios que nos permiten dar una mejor respuesta a las necesidades derivadas de la emergencia. Este intercambio de información es muy valioso, más aún cuando se enfrentan situaciones sobre las que no tenemos información previa y que para responder se requiere de toda la información y datos disponibles para una toma de decisiones más robusta. Y con esto, la siguiente, por favor. Termino mi presentación, es todo lo que tenía para comentarles este día. Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad. Maestra Patricia Pineda, muchísimas gracias por compartirnos este cúmulo de herramientas con que cuenta una agencia de referencia como lo es FDA y que desde luego están alineadas para justamente garantizar el cumplimiento del propósito de la agencia y resaltar todos estos elementos que nos llevan hacia el elemento de comunicación, ¿no? Hacia la importancia de poder estar con los distintos actores y sectores en constante comunicación al propio consumidor, a las propias personas, a los ciudadanos. La posibilidad de tener de primera mano la información es un ejemplo por demás relevante, interesante, y agradecemos mucho el que haya tenido espacio en su agenda y nos haya podido acompañar. Sin mayor preámbulo, ahora pasaremos a un par de visiones desde la perspectiva del sector farmacéutico, desde la industria, y me permitiré invitar en esta ocasión a nuestra ponente que nos va a dar la perspectiva desde el modelo en Brasil, que nos va a compartir Patricia Igola de Novartis. En un momentito estoy aquí cargando la presentación para poder dar paso a la presentación. Patricia lo hará en esta oportunidad en inglés, aunque ya nos ha explicado que entiende perfectamente todo el español. Así que podemos pedirle, por favor, a Patricia que nos ayude. Thank you very much for being with us. Thank you. Please. Thank you, Fernando. First of all, I would like to ask my apologies because I am not a good speaker in Spanish, but as you mentioned, I can understand everything. So feel free during the questions, I will be able to understand, but for me, it's better to speak in English. So thank you so much for to be invited for these discussions. I am very happy to share with you some of the activities that Anvisa has been developing in the country. From the sector perspective in the country, we are very happy how our agency has been working. So next slide, please.
I think everybody knows, but Anvisa has a huge scope of how Anvisa is operating currently. So you can see it's not only medicines, but several health areas. And so Anvisa has been working in all these areas in order to face the pandemic situation. Next slide, please. The first of information that I would like to share with everybody, it's about a general regulatory panorama. So during the pandemic that is starting in Brazil with the first case was in February 26, but since January, Anvisa has been working in order to provide some guidances in order to avoid the pandemic situation in Brazil. So in this period, Anvisa has published more than 50 guidance. And in all the areas, as I mentioned, Anvisa has a huge acting in Brazil. And all these guidances are available in the website that I am sharing with you. But in this situation, Anvisa since January established some measures. The first measures was related to ports and the airports. In that moment, we were very worried about all the people from outside of the country. But in the end of February, Anvisa requested for all the sector establish if the pharmaceutical industry in Brazil and the other sectors will be facing issues in the with the products related to COVID pandemic. In this movement, in April, Anvisa established a new modus operandi in Brazil in order to guarantee all the activities related to face the pandemic, the COVID pandemic situations, but also keep all the activities day by day. So Anvisa has been very open, flexible, proactive, and effective. I can say that in this period, I've never seen how effective that our agencies has been seeing this period. I am very happy. And we have been having 2 or 3 meetings per week during this pandemic period. And the Anvisa has been very efficient in this way. So additional information about these actions you can find in the website as well. Next slide, please. So the next slides that I will be sharing with you will be related to some examples that we chose at Novartis with the regional team, the policy regional team, in order to share with you. The first information that I would like to share is the communication mechanism that Anvisa established. So since March, Anvisa changed the meetings for virtual meetings, and all the structure to attend this meeting was established by Anvisa. And we are doing these meetings in the same way that we doing in the past. We generally goes to Brasilia, is one where the Anvisa is, and but currently we are doing the same kind of meetings but in a virtual way. We have the same procedures that we have in face-to-face, but I would say that the speed up of the meetings, the quantity of the meetings is better than before. So we have been solving a lot of issues related to pandemic, for products, for situations, but also our day by day is solving by Anvisa in these virtual meetings. Next slide, please.
Another example that I would like to share with you, it's about the GMP certification. GMP certification in Brazil, it's a very important product is to operate the imported companies or to keep the products in the marketing. But Anvisa established, and I don't know if everybody knows, but it is necessary to have inspections in all the manufacturing sites out of the country, and of course in the country as well. But Anvisa could establish some reliance programs and the remote inspection. So so far we had the 35 GMP certificates issued, and this regulation we will be established for 6 months, but even we have the public calamity established by federal government, Anvisa will keep this procedure. Next, please. Related to regulatory process, Anvisa establishes some regulations for speed up in extraordinary and temporary procedures, the registration of the medicines and the other products related to COVID, related for face the pandemic and the COVID situation. So Anvisa defines shorter timelines, allows submissions with reduced requirements, of course, based on the benefit and the risk assessment for all the products related or with an intention to treat. In this situation, I could emphasize how Anvisa has been discussing this product. If you have a situation and we could leave this with Anvisa, we request a meeting, and 24 hours we receive the answer, and in the next day we will be discussing the situation with Anvisa, and it's amazing how Anvisa is open and fast in this situation. And yes, the same, all almost the extraordinary and the temporary and exceptional with exceptional procedures, generally Anvisa has been established 6 months to keep. Another important measure that Anvisa took is related to ECPPs. This is not accepted before, but during the pandemic, Anvisa has been accepting this document in order to move forward in the process. Next slide, please. Related to digitalization, Anvisa has been working for several years in order to digitalize the systems and to have electronic systems, but related to clinical trials, in the past, we used it to be the submissions in the hard copies, and now Anvisa established an electronic submission. Anvisa started to accept digital signatures. So we think that this kind of procedure will keep a post-pandemic situation because they are very effective measures. Next slide, please. Another measure that Anvisa took in order to help the patients was related to controlled substance. We have some controls related to the quantities that is allowed in the prescription. Anvisa temporarily extended the maximum quantities and allowing remote delivery for these products during the pandemic. Another important measure was taken in Brazil, but this is not a responsibility from Anvisa, is the responsibility of the Federal Council of Medicine, is established the telemedicine in the country. So before the pandemic, the possibility to have telemedicine in the country was not allowed, and now we are having this kind of skill to keep the doctor in contact with the patients, and all the sector is waiting that this measure will be keeping post-pandemic situation. Of course, probably we will have some regulations in this area, but maybe we will keep this possibility. Next slide, please.
There are some topics that we is under discussions, like a waiver of local retesting of imported products. As you know, in Brazil, the importation companies should be retested the products, synthetic products. But we had these discussions in the board of directors at Anvisa last Tuesday. And they decided to approve all these regulations. So soon we will have this waiver. Of course, this waiver will be related to a lockdown situation, a COVID cases in the quality control labs, but Anvisa will be established this regulation. The alternative routes for important biological medicines has already established as well. When I did this presentation, this situation was not established. So sorry. This is another measure that Anvisa took recently. And the free sample distribution for some logistic services. This is a discussions that we didn't finalize yet. But Anvisa has been dealing with the sector in order to provide the free samples for doctors. Next, please. I would like to thank you, everybody. I know that I speak fast, so sorry about it. But I would like to thank you, Tony from Mexico, Novartis Mexico, and Livia Lopez is our regional policy head. So I would like to thank you of both in order for invitation from Tony and to Livia to help me with this presentation. And nice to meet you, Fernando. I'm very happy to be with you. I hope that I could help you a little bit how Anvisa is working. As a pharmaceutical sector in Brazil, I could share that everybody is very happy how Anvisa has been working to solve all the problems during this period. So this is my message. Thank you so much. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante toda la actividad que también ha desplegado ya la agencia en Brasil y muy interesante el que desde la perspectiva de la industria se pueda ver que esas decisiones que ha tomado la agencia están permitiendo justamente la operación y la continuidad de los procesos en el campo farmacéutico, pero como nos mostrabas en todos los sectores regulados por Anvisa, seguramente con esta misma elemento que se ha venido reiterando a lo largo de las presentaciones, que es justamente el factor de la comunicación. Y me gustaría ahora invitar a este escenario, a este micrófono, a Pedro Franco, quien nos va a dar desde Europa la perspectiva de otra agencia de referencia, Agencia Europea del Medicamento, él también con la perspectiva desde la industria, en este caso desde la perspectiva de Merck, y en un instante vamos a estar aquí pudiendo observar la presentación. Pedro, dame un segundito para poder... Sí, claro. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y gracias a todos por participar en esta reunión. Hablo de Londres y voy a dar la presentación en español. Trabajo en Merck y anteriormente trabajé en la agencia, en la EMA, en la Agencia Europea del Medicamento, durante 12 años. El próximo dispositivo, porfa. Entonces, la Agencia Europea de Medicamentos era una agencia sanitaria centralizada de la Unión Europea, que se encarga de la coordinación y evaluación de las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos en la Unión Europea. Es importante referir que esta agencia es la agencia europea, pero cada autoridad de cada país en la Unión Europea tiene una autoridad también sanitaria que trabaja en cooperación con la EMA. La EMA fue creada en 1993, de acuerdo con el artículo 49 del reglamento 2309/93. La agencia estuvo establecida en Londres hasta 2019 y como ustedes tienen conocimiento, con Brexit,
con la salida del Reino Unido, la EMA fue trasladada a Ámsterdam en 2019, donde presentemente está sus funciones. El próximo slide. Y como ustedes, esta agencia europea es responsable por determinar los medicamentos, por todos los medicamentos biotecnológicos, por todos los medicamentos para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cáncer, trastornos neurodegenerativos, diabetes, enfermedades autoinmunes y disfunciones inmunes, las enfermedades víricas y los medicamentos para las enfermedades raras. Los otros medicamentos, nuevas moléculas, podemos también ir a la agencia directamente o opción a la agencia sanitaria de cada país. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de esta agencia que es un poco distinta de la FDA? Porque todos los funcionarios de la FDA, la mayoría están en los Estados Unidos. Aquí esta agencia es una agencia que trabaja en networking con todas las autoridades sanitarias y sus evaluadores están en la mayor parte en los Estados miembros. Entonces, la principal función de la EMA es la coordinación de la evaluación de las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos. Los evaluadores forman parte de los Estados miembros, adapta opiniones científicas acerca de medicamentos. Esto es muy importante, que adopta solamente opiniones científicas. Después tenemos la Comisión Europea, que está en Bruselas, que se encarga de dar la decisión final de autorización. Imaginamos aquí como un Estado que tiene dos cámaras de diputados, una que discute las leyes y lo otro que va a ser la aprobación y la firma final, que es el caso de la Comisión Europea. Ustedes pueden preguntar qué va a pasar. ¿La Comisión Europea puede negar a dar una autorización? Sí, pero tiene que justificar y dar sus valores a la EMA para reconsiderar su opinión científica. La EMA también es responsable por el seguimiento de la seguridad de los medicamentos a lo largo de todo el ciclo, así como proporcionar información sobre los mismos y contribución de la protección de salud pública y animal en la Unión Europea. El próximo slide, por favor. Aquí, cuando hablamos en la Europa, la EMA está responsable por el procedimiento centralizado de los medicamentos que referí, a procedimientos que hoy no voy a hablar, nacionales de cada Estado miembro. Francia puede utilizar determinados medicamentos, Alemania, España, todos. Y también, como referimos en la primera presentación, a un proceso de reconocimiento mutuo en la Europa, que quiere decir, imaginas que tenemos un medicamento autorizado en Francia y a un procedimiento que los otros Estados miembros pueden reconocer la evaluación hecha por Francia o por Alemania o por España o por Irlanda o por Finlandia. Pero en procedimiento centralizado para los medicamentos que referí, que son los más importantes, la evaluación hecha por la EMA y coordinada por la EMA va a ser en 206 días. Vamos a tener una única opinión científica que va a Bruselas tenemos autorización, y vamos a tener una autorización de comercialización de medicamentos en toda la Europa. Cuando tenemos autorización, no es solamente en Bruselas, en toda la Unión Europea. Y vamos a tener un prospecto y un resumen de las características del producto común en todos los idiomas europeos. Recientemente tenemos en la Europa 27 Estados miembros y 23 idiomas distintos. Al mismo tiempo vamos a tener lo mismo prospecto, labeling, en todos los idiomas traducido. El próximo slide, por favor.
Entonces, ¿qué tiene hecho la EMA durante el COVID-19? La EMA está con mucho lío en este tema, pero trabaja en cooperación con la Comisión Europea y con todos los Estados miembros en combate de la pandemia. Discuten toda la política de salud en relación a medicamentos y han tenido un plano de acción. Presentemente continúa trabajando virtualmente por la protección de todos sus trabajadores. Presentemente, en su edificio en Ámsterdam trabajan solamente 10% de lo personal de las personas que son necesarias de estar allá. Entonces, presentemente la prioridad número 1 de la EMA, de la agencia, es el tema de COVID-19, pero también es la aprobación de todos los medicamentos COVID y no COVID. Hasta ahora no ha habido retrasos en las opiniones científicas que van para Bruselas o atrasos en farmacovigilancia. Las actividades de farmacovigilancia son muy importantes, continúa, y toda la posautorización de medicamentos también como aprobaciones de nuevas indicaciones no COVID. Pero COVID es el tema más importante recientemente. El próximo slide, por favor. La EMA presentemente tiene planos de acción, ha establecido los siguientes. Publica diariamente informaciones relevantes acerca de COVID-19. Todos los días en su página web tenemos nuevas informaciones sobre COVID-19, informaciones acerca de tratamientos potenciales y vacunas. Aquí en este dispositivo tenemos 115, pero ayer nos ha informado que hay 125 medicamentos potenciales y 33 vacunas potenciales. La EMA, desde el primer día de este tema de COVID, ha establecido una task force y ha tenido un correo electrónico para todos los laboratorios, contactar la EMA para discutir todos los potenciales medicamentos y vacunas, por lo tanto, para estar involucrada durante el desarrollo de estos medicamentos. En Europa no tenemos el procedimiento que nuestra compañera de la FDA ha hablado de urgencia, de una opinión o de una autorización de emergencia, pero hay la posibilidad de tener opiniones cerca del uso de posibilidad de medicamentos aún no aprobados de conformidad por el dispuesto del artículo 8.3 de la Regulamentación 726/204. Y tenemos la primera opinión, que ha sido lo Remdesivir. Y también a la posibilidad de cualquier laboratorio pedir también compassionate use a cualquier Estado miembro. La EMA, como ha dicho, todo los temas de farmacovigilancia es muy importante, no solamente para COVID-19, pero para todos los medicamentos, y ha publicado también información sobre los efectos adversos del medicamento para el tratamiento de esta enfermedad COVID-19, como el caso de hidroxicloroquina. Y también ha publicado información sobre la utilización de antiinflamatorios no esteroides, en el caso de ibuprofen, y muy importante, las medidas para combatir la escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de COVID-19 y otras enfermedades. La EMEA y la Comisión han organizado varias reuniones virtuales para discutir la escasez de medicamentos COVID y también no COVID en la Europa, identificando principalmente los medicamentos más importantes para el tratamiento de COVID y hablar con los laboratorios para ver si no hay escasez de esos medicamentos. EMA ha trabajado en cooperación
con otras agencias internacionales como la FDA, como la Health Canada y como la Agencia de Suiza y otras agencias, Australia, Japón, por la Coalición Internacional de Medicamentos de Autoridades Sanitarias, que se llama la ICMI, ha discutido en estas reuniones el tema de COVID. El próximo dispositivo, por favor. ¿Qué ha publicado la EMA? La EMA ha publicado muchas informaciones que discutimos anteriormente y también muchas guías científicas, regulaciones y posibilidad de flexibilizar la regulación para el registro de medicamentos. Ha flexibilizado los requisitos y también no solamente de autorización de nuevos medicamentos, pero para los medicamentos que están en el mercado para el tratamiento de COVID-19. Ha publicado una guía con mucho detalle sobre la gestión de estudios clínicos durante la crisis COVID. La EMA se ha considerado que los estudios clínicos son difíciles durante el COVID por el encerramiento de los hospitales, por pacientes con determinadas enfermedades que están aislados y que no pueden continuar los estudios clínicos y facilitar, medidas de facilitar la continuación de estos estudios clínicos que pueden ser hechos en casa o que se puede hacer una monitorización virtual o que se puede enviar esos medicamentos a casa del paciente administrados por profesionales de salud o estos pacientes pueden ir a otros hospitales más cerca de su casa. Ha publicado una guía, pero esta continúa una draft guía de metodología para análisis de estudios clínicos en COVID-19 porque la disminución y todos los riesgos durante estos estudios clínicos es necesario de ver las bioestadísticas y entonces los expertos de la EMA de bioestadística ha publicado esta draft metodología para análisis de estudios clínicos que está en discusión. Hay flexibilidad. Ha publicado guías y cuestiones, preguntas y cuestiones y respuestas sobre posibilidades de haber una posibilidad de flexibilidad, de utilizar fabricantes que no están registrados o posibilidad de tener inspecciones virtuales o posibilidades de añadir starting materials que no están registrados y otras cosas que son buenas para la EMA. Y van a publicar dentro en breve una guía también con flexibilidades sobre inspecciones de GMP y CPs. Y también han publicado una guía para el desarrollo acelerado de medicamentos y vacunas para el tratamiento de COVID. Por la primera vez ha hablado en Europa de rolling reviews, que no se tenía hablado. Y también la posibilidad de todos los medicamentos COVID-19, un desarrollo muy rápido y la posibilidad de tener scientific advice, consejo científico más rápido en 1 o 2 días y la evaluación de los requisitos de pediátricos también más acelerado, así como la evaluación de los medicamentos. Pero es importante que todos los laboratorios con estos potenciales medicamentos hablan con la EMEA atempadamente sobre todo estas posibilidades. También ha publicado una guía muy detallada de farmacovigilancia e hidrovigilancia y consejos adicionales para la seguridad de los pacientes con COVID-19. La próxima diapositiva, porfa.
La EMA ha publicado recientemente 2 artículos, pero yo voy a hablar de un artículo muy interesante acerca de COVID-19 que habla sobre los estudios clínicos de COVID-19 y ustedes tienen un enlace aquí para leer este artículo muy interesante. Pero la recomendación de la EMEA son las siguientes: más colaboraciones entre los actores principales en el combate con la industria, autoridades sanitarias, pacientes, profesionales de salud. Los ensayos clínicos conducidos de acuerdo con los principios éticos, involucrar agencias sanitarias tempranamente en las discusiones del desarrollo, es muy importante. La cooperación entre los laboratorios en el combate del COVID-19 resulta ser buena. Más colaboración y vimos mucha colaboración entre laboratorios distintos. Los laboratorios deberán tener buenas infraestructuras para conducir estudios clínicos. Grupos de enfermos deberán ser involucrados en la discusión y la reglamentación sea flexible para acelerar el desarrollo de nuevos tratamientos. Estas son las recomendaciones más de la EMA de este artículo. El próximo slide, porfa. Pasos a seguir. Es necesario más cooperación y coordinación internacional porque vimos muchas guías, hoy la FDA está haciendo, la EMA está haciendo, la ANVISA y otras autoridades en todo el mundo, pero es necesario más coordinación, más armonización internacional sobre este tema. Sabemos que todos están comunicando, pero los sistemas jurídicos y legislación y regulamentación son un poco distintas, pero hay que haber más cooperación. Este tema de pandemias, más cooperación entre agencias sanitarias, armonización y alineación de los requisitos y reglamentos científicos para aprobación de medicamentos, en epidemia o no. Flexibilidad regulatoria es muy importante para el aceleramiento y el acceso de esos medicamentos a los pacientes. Nuevas posibilidades de reconocimiento mutuo de medicamentos autorizados por otras autoridades sanitarias y reflexión de las lecciones aprendidas con la epidemia COVID-19. Cuando terminamos esta pandemia, creo que todas las agencias sanitarias, conjuntos o separados con sus stakeholders, deberán reflejar sobre lo que aprendieron durante esta pandemia, lo que podemos utilizar, las cosas buenas, y lo que podemos aprender con las cosas que no fueron tan buenas. Y creo que el próximo slide... muchas gracias. Gracias a Fernando por la invitación. Así vamos moscoso por la cooperación y discusión y Susan Kepka también. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Sin duda también interesantes reflexiones y experiencias que está teniendo desde el viejo continente a través de la agencia de EMA, que nos deja también interesantes aprendizajes. Y por aras del tiempo, como se darán cuenta, estamos ya sobre el horario. Me voy a permitir pedirle a nuestros panelistas que vayan reflexionando sobre una recomendación que pudieran hacer hacia México desde sus perspectivas, desde lo que están observando, en lo que hago una rápida revisión de las actividades que ha estado realizando nuestra agencia sanitaria en este ejercicio de poder contar con justamente una estrategia para enfrentar el reto de la pandemia en este contexto global y con impactos, insisto, locales que nos están permitiendo tener de alguna manera pues esa experiencia
que estamos compilando y que estamos ahora escuchando a partir de las distintas vivencias que se están teniendo. Yo quisiera rápidamente, y ahí creo que sí están todos con la pantalla, dar un poquito el contexto muy rápido de lo que es el modelo que tiene la estructura del sistema de salud en México, pero básicamente para mencionar que hay dos elementos: la parte del marco regulatorio per se, que parte de nuestra constitución política, y la serie de leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones, y por otro lado, quien ejecuta ese marco legislativo a partir, desde luego, de nuestro Sistema Nacional de Salud, donde participan actores importantes como el Consejo de Salubridad General, la propia Secretaría de Salud y las distintas instancias. La cronología, no pretendo hacer ningún tipo de recuento puntual de cada uno de los actos. Aquí la imagen me permite aprovecharla y buscar simplemente en el recuerdo de todos nosotros, porque no ha pasado tanto tiempo desde ese final de 2019, cuando en China se tuvo noticia de estos primeros casos, iniciando el año cuando la Organización Mundial de la Salud nos alerta de la presencia de esta nueva enfermedad, y posteriormente una confirmación de la declaración de pandemia, la llegada a México de esta enfermedad el 28 de febrero con el primer paciente, y las acciones que se han venido desarrollando a partir de estos organismos que ya les mencionaba: el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud, el órgano oficial de comunicación, que es el Diario Oficial, y desde luego nuestra agencia sanitaria, la COFEPRIS, que ha venido reaccionando en función de todos estos andamiajes. Y quisiera simplemente dejarles esta fotografía en el sentido de que nuestra agencia ha reaccionado en estos 4 elementos: la prioridad, la atención con todo lo relacionado desde su ámbito de competencia, que al igual que la agencia brasileña, no solamente tiene impacto sobre la regulación de insumos para la salud, sino que regula otros tantos sectores del ámbito industrial. Entonces, la comunicación ha sido en principio la posibilidad de atender de manera prioritaria todo lo relacionado con el combate a esta pandemia. Pruebas diagnósticas, pruebas serológicas, protocolos, asegurar la operación a través de disposiciones generales. Ha habido algunas comunicaciones relevantes que nos permiten ver algunas líneas muy específicas de trabajo, como lo es los protocolos clínicos, no solamente los relacionados con COVID, sino aquellos que ya habían sido autorizados por COFEPRIS y que están hoy día teniendo a sus pacientes en control, en seguimiento de acuerdo a los propios protocolos, pues qué particularidades, qué protección se le debería dar a esos pacientes, y desde luego la operación general para garantizar el abasto de los insumos. No sin tener algunas áreas de oportunidad, algunos elementos que nos permitirían tener una agencia más eficiente, pues los estamos escuchando a partir de las excelentes participaciones de nuestros ponentes. Quisiera detenerme un poquito en esta nueva normalidad que nos remite a algo que es como regresar a lo que era, y lo que estamos analizando en la asociación y en los distintos foros en donde estamos participando, es que en realidad no vamos a regresar a esa anterior forma de trabajar. Estamos en un punto donde todo se presenta nuevo, todo es distinto, y tenemos que aprender a convivir con esa diferencia a partir de las experiencias que estamos teniendo. Simple y sencillamente mencionar, tanto a nivel federal como a nivel estatal, se están generando estos programas de paso paulatino, programado, perfectamente estudiado, dependiendo de las condiciones de la evolución de la pandemia, a las actividades tanto sociales como económicas, escolares, familiares, personales, etcétera. Y es muy importante que tengamos eso en mente, porque la operación de la agencia sanitaria no puede ser inmediatamente completa. Tenemos que observar esta gradualidad y en ese sentido ir construyendo los mensajes y las propuestas que podemos acercar hacia nuestra agencia sanitaria. Y creo que aquí tenemos una gran oportunidad para cristalizar todo lo que se ha mencionado a lo largo de esta charla. Es tener en mente que al centro están las personas. Cuando hablamos de casi tantos miles de millones de muertos, tantos cientos de pacientes contactados, en fin, estamos hablando de personas, no solo son números, sino que detrás de cada número hay una persona, y tenemos que tener al paciente al centro, a la persona al centro, a los ciudadanos al centro, y en ese ejercicio de colaboración que empezó
platicándonos la doctora Cuña, refrendado por la maestra Patti Pineda, y desde luego nuestros dos ponentes con la visión de industria, Patti y Pedro también, pues tenemos toda la mesa puesta para lograr tener a este paciente al centro y buscar cómo trabajar juntos para enfrentar estos nuevos retos que sin duda nos están dejando una gran oportunidad de tener aprendizajes, y pediría en este momento a nuestros panelistas que nos otorgaran una reflexión, una propuesta que pudieran encontrar para el trabajo de México a partir de su experiencia en su ámbito particular en que se desempeñan y desde la perspectiva ajena, lejana, de lo que está ocurriendo localmente en México. ¿Qué recomendación pudieran darnos en este momento? Y abro los micrófonos a nuestros panelistas para este comentario de cierre. Empezamos por orden. ¿Cómo hacemos, Fernando? Adelante, doctora, ya tiene el micrófono. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo creo que si algo nos ha demostrado esta pandemia es que toda la comunidad científica debe colaborar para enfrentar juntos esta emergencia sanitaria. No alcanzamos a hacerlo con instituciones separadas, no nos da la infraestructura, ni el financiamiento, ni el conocimiento para poder enfrentar esto de manera separada. Entonces, efectivamente, esta pandemia representa un enorme desafío mundial, pero también representa una enorme oportunidad, que es aprender a trabajar juntos con las plataformas digitales, virtuales y otros instrumentos que tenemos, aprovecharlos ya no solo para estos espacios de ocio, por ejemplo, en las redes sociales, sino empezar a trabajar juntos de otra manera. Entonces, mi recomendación para México sería avancemos hacia ya no solo hacer armonización, sino hacer convergencia con otras autoridades regulatorias, avancemos hacia el reconocimiento mutuo, avancemos a visualizar cada vez más la actividad regulatoria no como un instrumento administrativo, sino como una función esencial de salud pública, que tiene como rol proteger la salud de las personas, proteger la vida de los mexicanos, de las mexicanas, de todos los que habitamos en este país, y contribuir a que en esta pandemia no se quede nadie atrás, pero además contribuir a que en el futuro nunca nadie más en salud se quede atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Patricia. Yo puedo ir a Pedro, aquí estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero es necesario más alineamiento y como ha dicho en mi último dispositivo, más coordinación internacional, cooperación, procesos de reconocimiento mutuo o de reliance, teniendo en cuenta el acceso más rápido de los medicamentos a los pacientes, principalmente en situaciones de pandemia, y también la posibilidad de haber flexibilidad regulatoria y entrenamiento o workshops con autoridades de referencia para discutir lo que aprendimos, las lecciones aprendidas con la pandemia, lo que se pasó bien, lo que se pasó menos bien y lo que podemos hacer en futuro. Muchas gracias, Pedro. Excelentes comentarios. Patti, ¿algún comentario final? Yes, I would like to comment about from regulated sector. I would say that in what we are living, the most important for us in Brazil is the open communication that our health authority has been doing with us. I think this is a key factor in order to keep the discussion is not only with the pharmaceutical industry, with all the sectors that Anvisa has been discussing, very open with the trade associations as well. So I think this is my message. I think during the pandemic, I think the communications is the best, to be a open communication, to request information, to give the information. So for me, this is
for the pandemic moment. And I would like some reflections that Pedro did related to keep the interactions between the health authority around the world for these cases and for regulatory perspective. It would be great. We have to support this kind of situations and to increase these kinds of discussions around the world in order to be fast, to use what is the best for our countries and to discuss what is not so good for our countries, but to receive this information in a fast way. This is my reflections, Fernando. Thank you for the opportunity. Thank you too, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos. Sin duda, importantes reflexiones nos quedan. Hay un número importante de preguntas que nos da perfectamente justificación para tener un siguiente foro y poder seguir conversando con todos ustedes. Agradezco muchísimo su atención, principalmente a nuestros panelistas y a todos aquellos que tuvieron pues la oportunidad de enlazarse y que han estado siguiendo paso a paso esta conversación. Agradecemos mucho a nombre de AMIF, a todos ustedes, que tengan un excelente día y que tengan también mucho éxito en sus actividades. Muchas gracias a todos. Próximamente nos veremos en un siguiente foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada. Thank you. Gracias.